Aquí, Federico Anaya Gallardo. Don Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, don Julio. Leticia Calderón Chelius, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y a todos los que nos estén acompañando. Muy bien. Kurt Hagbard, ¿cómo estás, Kurt? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto acompañarte. También Federico, Leticia. Bueno, pues realmente es un gran privilegio el contar con la presencia de ustedes en este día. Y hay muchos temas, desde luego, que vamos a ir deshojando, que vamos a ir caminando en ello. Federico Anaya Gallardo, entrando de inmediato con el tema Chihuahua, CIA, operativos contra narcolaboratorios. Te pregunto, Federico, ¿qué tan precisa? Luego, tú eres el abogado aquí, así es que te preguntamos. Dicen que hay normas jurídicas que son imperfectas o que no tienen dientes, que en lo general dicen, otórguese el derecho a la vivienda a todo mundo, pero no hay castigo si no se otorga la vivienda adecuada. En este caso, hay una prohibición para que pueda haber acciones, tratados o alianzas de estados de la federación con potencias o con estados extranjeros, pero ¿hay algún tipo de castigo que pueda derivarse de esa reglamentación o ese ordenamiento, Federico? Mira, en el extremo penal podríamos encuadrar tal vez traición a la patria, pero de hecho cuando tú acusas a alguien de traición a la patria, realmente no piensas en lo penal, piensas en lo político. Y en lo político hay un mecanismo que de hecho ya empezó a moverse de alguna manera en el debate del Senado. Para cosas tan grandes como un estado se descoordina de la federación y hace un pacto con una potencia extranjera, que es Estados Unidos, la CIA, o con un estado de esa federación que se llama Texas, y aparte ya llevaba por lo menos 3 años con eso, con Texas. En ese caso, lo que procedería sería iniciar juicio político en contra de la gobernadora, y lo puedes hacer en el Congreso de Chihuahua o en el federal. Uno va a decir, bueno, va a ser muy difícil que logremos las mayorías, especialmente en Chihuahua. Pero, como el asunto es tan político, importa que se discuta en el Parlamento y se pongan de un lado o del otro, todos. ¿Esto es o no es aceptable políticamente? Y yo creo que es inaceptable. Y por eso yo sí recomendaría que en lugar de estar elucubrando si algún día un fiscal, un agente del Ministerio Público va a investigar lo penal, tal vez es mejor irnos a lo grande. Incluso en el caso de que no prospere una inhabilitación y una destitución del cargo, que esos son los castigos en el juicio político, de todas maneras es bueno abrir el póker y ver quién está del lado de lo que dice la presidenta, que es cooperación sin subordinación, o de esa palabra horripilante de la Segunda Guerra Mundial en Francia, que es colaboración con el enemigo. Bien, Federico. Bien. Leticia Calderón Chelius, ¿qué opinas, doctora, de lo que estamos viendo y viviendo? ¿Cuál es tu lectura política de lo que está sucediendo en este tema, en el cual hoy la presidenta de la República dijo que los panistas son antipatriotas y que siguen actuando con la lógica de Felipe Calderón y la de Maximiliano, Antonio López de Santana y Porfirio Díaz? Leticia. Híjole, mucho que decir y mucho que pensar, pero creo que Federico abre muy bien, y lo saludo también, ubicando, ¿no?, la parte legal. Y yo también coincido que esto es un asunto que tiene que ver con lo político, porque en una situación, en este periodo presidencial en Estados Unidos, donde ha habido una situación tan áspera con Trump, digamos, lo que uno esperaría es una defensa irrestricta de México, y en esa lógica, pues, digamos, vas con la presidenta. Pero en el momento en que te das cuenta que los principales enemigos no son solamente los Estados Unidos, que están actuando como han actuado siempre, ellos tratando de meterse o metiéndose más, dependiendo mucho quién les abre la puerta, pero cuando desde este lado está quien justamente está alimentando esa presencia, bueno,
realmente estás durmiendo con el enemigo, Julio. Entonces, me parece muy, muy grave porque ahí es donde no se trata solamente de qué diga la presidenta, sino que están poniendo en peligro al país. Y me parece muy grave también porque es en el norte de México. Con este argumento que yo les oí a los senadores panistas, que yo creo que solitos se están poniendo de pechito, están dando los argumentos que van a ser utilizados por mucho tiempo porque son inadmisibles. Esta cosa de que hasta tendríamos que agradecerles, fíjate, agradecerles que fueron y que encontraron ahí algún campamento y que, bueno, ahora resulta que ha habido muchos más operativos. Esto que ocurrió a mí me recordó de inmediato, y seguramente quienes nos vean, nos escuchen, se van a acordar también, que el tema del cartel inmobiliario en la Ciudad de México era Vox Populi, todo el mundo lo hablábamos, se sabía, se decía, se veía, y la autoridad no hacía caso, pero tampoco, digamos, la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, ni los medios, ni salvo un caso, hasta que hubo una explosión y hubo gente que desafortunadamente murió. Me recuerda este símil, Julio. Es decir, a los panistas parece que ese es lo que les ocurre, que actúan así en el oscurito hasta que obviamente ocurre algo que está fuera de su alcance de controlar y no hay forma de revertir lo que está pasando en términos políticos. Esto va a quedar realmente es un antes y un después. No sé qué tanto lo tienen calibrado los mismos panistas en este momento, pero el tema, insisto, en el contexto de una presidencia tan belicosa como es la de Trump, hay como un cierre de filas, y te diría yo que además en términos de opinión pública a nivel internacional, México es uno de los países que reporta mayor resistencia frente, digamos, preocupación, suspicacia frente a la actual administración estadounidense. Entonces, aunque no es lo mismo el FBI, la CIA, y ellos han actuado y seguirán actuando y seguirán queriendo actuar en tanto haya autoridades mexicanas que más bien les ponen ahí el tapete. Bueno, pues aquí el punto es cómo vamos a hacerle para nosotros efectivamente cerrar filas y que estos traidores internos pues puedan ser exhibidos y, como decía en este caso Federico, políticamente, y no inhabilitados, porque a lo mejor no llega a eso, no hay un juicio político que pueda llegar hasta ese punto, o se tardaría tanto que, bueno, primero van a terminar sus periodos, pero sí me parece que es un momento muy importante para que el tema, porque o sea, pueden ser en este momento los panistas, pero podría ser cualquiera de otro partido, y también hay que ver si no ha habido complicidades de otros grupos más allá de los partidos, porque cómo estuvo ese escenario y el haberle ocultado a la presidencia, a la presidenta, una situación tan grave y ella poniendo la cara por todos, bueno, pues realmente a mí me tiene como se dice, ¿no? Con los pelos de punta, porque, por el otro lado, la narrativa que están construyendo ya desde Estados Unidos en los medios, no hay que preocuparnos ahorita, después podemos hablar de eso, pero sí va mucho en el tono de que el típico, nuestros ciudadanos estadounidenses que tuvieron una situación fatal en ese país, y nosotros, y ustedes qué hacían acá, pero pues si les abrió la puerta a la mismísima gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, bueno, no sé por qué le dicen Maru Campos, la señora María Eugenia Campos, ¿no? Ya también esa cosa de que creo que juega mucho con eso ella. Bueno, me preocupa mucho, Julio. Bien, Leticia, es preocupante, efectivamente, como lo dices, en todos los términos de lo que has señalado. Kurt, ¿qué lectura tienes de lo que está sucediendo? Los datos en general los conocemos y los estamos planteando ahora, pero ¿cuál es la lectura profunda de lo que estamos viendo y viviendo? Presencia de la CIA, desestabilizar a México, tratar de generar incertidumbre, conflictos internos para mejor dominio de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Kurt? Hay mucho que comentar al respecto, Julio. Bueno, casualmente topé con Federico en la calle hoy. Salí a desayunar algo, ahí estaba. Entonces, pues hablamos del asunto del juicio político, ¿no? Y pues estoy totalmente de acuerdo con eso, que hay que proceder con eso. Aunque no prospere, todos los legisladores tienen que estar exhibidos de cómo votaron, ¿no? En un caso tan emblemático, ¿no?, de traición, que voten. Que vemos, ¿no? Que veamos cómo votarán en este caso. Yo estoy de acuerdo con esto de entrada. Pero no hay que dejar de lado
la responsabilidad de Estados Unidos en todo esto, porque parece que hay cierto esfuerzo en curso de minimizar la responsabilidad de Estados Unidos, entendiendo totalmente que Chihuahua incurrió en algo muy grave. El papel de Ron Johnson en todo eso, ¿no? Cuando Trump nombró a Ron Johnson, ¿no?, como embajador designado para México, yo estaba ahí desde el primer día intentando sonar alarma de esto, desde el primer día, y repitiendo las veces que fuera necesario que esto representaba un peligro. Representaba un grave peligro precisamente por el historial de Ron Johnson, ¿no?, que conozco lamentablemente bastante bien, desde sus días como Boina Verde. Los Boina Verdes es un cuerpo de élite dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuya función es entrar en países donde no hay una declaración formal de guerra para llevar a cabo operaciones psicológicas y para jugar con la opinión pública en los países para propiciar intervenciones mayores. Empezó ahí, luego brincó a la CIA. Sí, creo que esta auditoría conoce bastante bien el papel infausto de la CIA en el mundo, pero no está de más siempre darnos un curso de refrescar la memoria, ¿no?, de asuntos de política internacional. La CIA se fundó en 1947 en este calor de la posguerra, de creciente estado de seguridad nacional de Truman, y a los pocos años ya la CIA estaba desestabilizando gobiernos. Muy pocos años después, caso emblemático, Irán, 1953, derroca al primer ministro Mossadegh, que quería hacer un cadenazo en nacionalizar el petróleo de Irán, conduciendo al gobierno del Shah, que condujo a su vez al gobierno islamista, conduciendo a la situación que el mundo está padeciendo hoy en día. Es decir, la CIA está directamente responsable por esta calamidad que está ante nosotros en estos momentos. El año después derroca a Arbenz en Guatemala, y luego no ha habido país en el mundo donde no haya habido injerencia de la CIA ahí. Entonces, que la CIA haya entrado en México, y parece no solamente esos 4 agentes, sino más, que hayan coludido directamente con el gobierno de Chihuahua, aparentemente usando uniformes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, y luego estando en operativos en el campo, es más que preocupante. ¿Alguien cree que la CIA solamente está aquí de buena gente porque quieren desmantelar, un laboratorio de metanfetaminas? Por supuesto que no. Además, ni siquiera es el papel de la CIA. Eso se supone que es el papel de la DEA. Pero la DEA está tan quemada por toda una serie de escándalos que hemos venido reportando, que ahora pues no hay confianza en la DEA, en los altos mandos en Washington. Entonces la CIA está acaparando, atrayendo estas funciones, mezclándolas con sus propias funciones de desestabilización. Por eso digo, Ron Johnson tiene mucho que responder, porque ese es exactamente su historial, esa es exactamente su capacitación, esa es exactamente su pericia, es estar en operaciones de desestabilización. Entonces no es cosa menor. Yo opino que él debería ser declarado persona non grata. Yo lo veo poco probable, pero no es algo que se puede dejar pasar, porque como vimos en el caso de Maya Zambada, México pidió información, Estados Unidos no dio tal información, y creo que ante una respuesta lo suficientemente contundente por parte de México, vemos una escalada en las violaciones de la soberanía, y podría escalar más. Uh-huh. Bien, gracias, Kurt. Les pediría una última, este tema que tiene muchas aristas, antes de que lo dejemos para pasar a otros. A lo mejor pregunto rápido y tenemos respuesta rápida. Federico Anaya, ¿jurídicamente México puede sostener algún tipo de exigencia o demanda viable y eficaz ante Estados Unidos por este tema? Podríamos ser mucho más enfáticos. Extrañarnos de lo que hizo el embajador y el gobierno de Estados Unidos no basta. Aquí hay 2 culpables, el gobierno chihuahuense y los Estados Unidos. Habría que ser más rudos, y yo creo que aparte hay que aprovechar que estamos en la negociación del TEMEC y decir que a todos nos conviene la colaboración. Por cierto, hoy nos dio la presidenta un dato interesantísimo.
2.330 laboratorios que se han desmantelado desde que ella entró. ¿Contra uno? Exacto. O sea, el problema es, van a sacrificar nuestra cooperación respetuosa por un laboratorio. Es ridículo, es irresponsable. Y hay que ponérselos en la mesa de negociación. Bien, Federico. Leticia, en estas preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿cómo definirías el estado de salud política México-Estados Unidos con todos los factores que conoces en este momento? No es nuestro peor momento. Ojo con eso. Estados Unidos, y sobre todo Trump, obviamente, ¿no? No hay que exagerar, la asimetría es brutal. Y también esto que mencionaban ahorita en términos de la negociación del Tratado de Libre Comercio y todo, pero los muchos actores que en Estados Unidos se están moviendo en contra de Trump ya a estas alturas de manera abierta, con una guerra que no acaba porque los iraníes no la van a cerrar aunque quiera Trump, no lo ponen en una situación de tal fortaleza. No quiere decir que no dé un manotazo y que pueda hacer una cantidad de cosas. ¿Ves? Hay que tener como siempre cuidado al decir esto. Pero sí es un momento en el cual México, con esta cautela y con este tipo de, digamos, de mensajes en los cuales lo que más les conviene a ellos es tener, un país que colabora. Efectivamente, ¿no? ¿De qué te sirve entrar en una disputa por una cuestión que justamente ellos saben muy bien, porque el embajador en su primer mensaje que da, reconoce implícitamente, bueno, pues que no estaban haciendo un operativo legal, porque sabe muy bien que estos agentes, qué bueno que lo dijo Kurt, que son de la CIA, no ni siquiera de la DEA no, esta gente que son infiltrados justamente en los países, y esto es histórico. Entonces, México puede jugar con esa relación en la cual, al final de cuentas, todos los días se burlan los iraníes de Donald Trump por su manejo en la cuestión de la guerra allá. Entonces, bueno, no se trata de que hagamos lo mismo, no estamos en la misma condición, aquí nosotros somos el rival más débil, pero tampoco tenemos por qué tratar y merecer lo que están haciendo con el embajador, seguramente nos está oyendo, pero lo importante es que sepa que hay una muy fuerte reacción en el país de lo que se ha descubierto. Y la última cosa, Julio, ya los panistas le hicieron la campaña Morena en Chihuahua. Sí. Felicidades, chicos. Sí, así es. Bien, Kurt, en lo práctico, en lo concreto, ¿crees que la solución a estos problemas de intervencionismo exacerbado, CIA, Chihuahua y demás, provengan del propio aparato, el sistema estadounidense, que pueda ponerle freno a Donald Trump, o estaremos encaminados a un sendero sumamente imprevisible? Bueno, es una excelente pregunta. Es decir, la situación está pues, imprevisible ahora por, obviamente, lo errático de Donald Trump. Donald Trump ahora está hasta el punto en que lo están dejando fuera de la Situation Room, ¿no? Sí. Como le llaman en inglés, porque está intentando hacer cosas que ni siquiera sus generales están de acuerdo, ¿no? Trump está en ese plan. Cuando está en tal plan, pues imprevisible. No se sabe qué va a salir de este hombre. Justo hace 2 días tuvimos la renuncia ya del secretario de la Marina de Estados Unidos. También hemos visto la jubilación forzada, obligada del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas justo en medio de un conflicto armado con Irán, cosa insólita en Estados Unidos. Casi nunca ves la renuncia o lo que lo llames de alguien de un tan alto mando en medio de un conflicto en curso. Y esto, pues, que Pete Hegseth, ¿no? El secretario de Defensa, que está, pues, totalmente fuera de su nivel ahí. Ha habido toda una serie de renuncias o despidos en las Fuerzas Armadas en esos meses. Es una situación, en resumen, bastante fluida en Estados Unidos. Pero para retomar lo que dijo Leticia, que me parece muy importante, Trump está debilitado políticamente, tiene una tasa de aprobación en los 35%, es decir, tiene un núcleo duro de una tercera parte del país, pero el resto del país, los demócratas, los sin partido, los jóvenes, ha perdido mucho apoyo entre el pueblo latino, hispano, pues está sangrando apoyo. También está perdiendo debacle en Irán, está enfrentando una serie de problemas
económicos en cuanto al aumento de los precios, sobre todo en gasolina, el precio del supermercado. Es muy probable que pierde de manera una paliza en las elecciones de noviembre, y así va a haber toda una serie de nuevas investigaciones con una nueva mayoría demócrata acerca del caso Epstein, de sus crímenes anteriores y demás. Por eso digo que a pesar de este asunto impredecible, un poco la idea del rey loco, ¿no? The Mad King y demás, hay una oportunidad para México aquí de aprovechar la coyuntura y empujar, ¿no? Como bien dicen, la política es escoger entre inconvenientes. Hay riesgos en empujar demasiado, pero también hay riesgos muy fuertes en empujar demasiado poco. Y el riesgo en eso es que los bullies en Washington van a leer la situación, Ron Johnson va a leer la situación y decir, bueno, metí a agentes de la CIA y realmente no pasa nada. La gente se quejó un poco, fui cobijado, echaron toda la culpa a Mauro Campos. Bueno, lo puedo volver a hacer. ¿Por qué no? ¿Qué me va a pasar? Nada. Y yo creo que el riesgo mayor va por este lado. Bien, Kurt, gracias. Federico Anaya Gallardo, la verdad es que en estos momentos pareciera que todos los caminos llevan a Washington, porque finalmente, mira lo que son las cosas, se anuncia que ya sale Esteban Moctezuma Barragán de la Embajada de México en Estados Unidos. Mi opinión personal es que una participación muy discreta, por no ponerle un color grisáceo al asunto, pero además porque finalmente el canciller de México había sido quien muchas veces llevaba el trabajo político directo ante la Casa Blanca, pero lo cierto es, bueno, que sale él y se perfila, se está proponiendo a un personaje que es el actual director de Nafin y de otra banca de desarrollo del gobierno federal, es decir, un perfil comercial, un perfil hacendario, fue gente de toda la confianza del anterior secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y estuvo en ese mismo cargo con el actual. En fin, un cambio de perspectiva. ¿Qué opinas de ese cambio, tanto de Moctezuma Barragán como el perfil de nuestro nuevo embajador, si lo aprueba Estados Unidos, Federico? Tal vez lo más triste de Esteban Moctezuma Barragán es que es mucho más interesante que es un Moctezuma Barragán, que es toda la historia antigua y potosina de esa familia. Y aparte es más chiquito de los hermanos, por cierto, en todos los sentidos. Yo de pronto me preguntaba, ¿sí hay? Porque no se veía mucho. Pero interesante que sea Roberto Laceri. Viene de la banca de desarrollo, el equipo de Ramírez de la O, está ahorita trabajando cerca de Edgar Amador, que es el secretario de Hacienda. Pero lo interesante es que el lunes estuvo en una reunión que organizó Marcelo Ebrard con este hombre Greer, Jamieson Greer, que es el encargado de la negociación y del Tratado de Libre Comercio. Lo interesante de la historia ahí es, parecería entonces que nuestro embajador va a estar metido en la negociación. Y atención, la negociación capaz de que va a ser medio permanente, porque uno de los posibles escenarios de esta negociación, más bien evaluación de cómo está el tratado, es que vamos a seguir evaluando el año que viene. Esa es una posibilidad. Y luego el año que viene. A Trump le interesa porque Trump siempre había querido deshacerse del tratado. Entonces, un escenario sería que el embajador va a tenerse que dedicar a estos asuntos. Ahora, eso creo que es una mala noticia, porque el embajador es el gran coordinador de nuestra red consular. Y todavía tenemos ahí pendientes el problema de todos los mexicanos que están siendo detenidos por ICE. Entonces, ese es otro asunto que debería importarnos mucho. Y nada más un detalle sobre ese último asunto. Se reunieron en el Club de Banqueros con Greer, pero una cosa extraña es que se reúnen los funcionarios con los funcionarios de Estados Unidos, pero de repente invitaron a los representantes del sector privado de acero y aluminio de México y al Consejo Coordinador Empresarial. Y eso probablemente es un quiebre con la costumbre del Telecán y el Temec, donde tú tienes a los gobiernos sentados en la mesa grande y en el cuarto de juntos separados a los empresarios. Y aquí yo nada más recuerdo lo que decía Adam Smith hace mucho tiempo, el papá del capitalismo. Los empresarios no deben estar en las decisiones políticas porque su virtud es ser egoístas y buscar
su propia ventaja y su ganancia. Si tú los metes en la mesa grande, distorsionas todo. Si de por sí la corrupción trumpista está echando a perder al gobierno de Estados Unidos a pasos agigantados, invitar a los empresarios rompe el estilo de las negociaciones. Ahora, esa es otra cosa que hay que evaluar. ¿Fue bueno ese modo de negociar? ¿Fue malo? No sé, a mí no me entusiasma que mezclemos las dos mesas, el cuarto de junto y la mesa principal. Bien, Federico, gracias. Leticia Calderón, ¿qué opinas sobre este tema, salida de Esteban Moctezuma Barragán? Te iba a decir que hagamos una síntesis, un resumen de su paso por la embajada, pero pues se me hace que tendría que ser un resumen muy chiquito, como de alguna manera lo ha dicho Federico. Bueno, el resumen de la presencia de Esteban Moctezuma Barragán y luego la llegada de la nueva propuesta, si es que es aceptada. Leticia. Oye, pues más interesante fue el chisme que dejó Marta Bárcena y sigue, ¿no? Cada vez que puede habla mal de Ebrard. Entonces, bueno, es más interesante eso que hablar de Esteban Moctezuma, pero yo diría que más bien, o sea, no más bien, sino además se suma a la serie de cambios estratégicos que está de plano haciendo ya la doctora Sheinbaum en el sentido de mover piezas muy importantes que vienen del sexenio pasado, porque Esteban Moctezuma se brincó del sexenio pasado, se mantuvo todo este año y piquito, y por tanto, bueno, pues sí, digamos, correspondía a ya una decisión de la presidenta designar a su propio embajador. El perfil de la serie, pues yo ahora escuchando también a Federico, pues, de esta área económica en un contexto en el que se está discutiendo un tratado comercial y económico, ¿no? Siempre se ha dicho, ay, ¿por qué no se discutió lo de migración? Bueno, pues porque justamente lo que discuten es lo comercial y otra vez yo diría, entiendo muy bien la suspicacia y la preocupación de Federico en una negociación donde mantener las fuerzas, ¿no? La voracidad de unos, pero en otro sentido también podría hablar de cómo esos sectores interesados en que el tratado salga, pues también entran al quite y van haciendo a su propia presidencia, me refiero a la de Estados Unidos, bueno, un poco a que siga diciendo y gritando y diciendo que va a ponerle aranceles a todo mundo, lo que sea, bueno, y ahora ya pagándoles a otros, ¿no? Porque al final de cuentas hay grupos en Estados Unidos que están muy interesados en que efectivamente el tratado se mantenga y avance. Aquí el asunto es qué tanto, hasta dónde, con qué condiciones, porque sí son efectivamente sumamente voraces, incluyendo los mexicanos, ¿no? También la parte mexicana que está en esta lógica económica y comercial, pues busca maximizar a veces a costa de lo que sea, como lo hemos visto con el tema de la dieta calórica, que ha sido, pues, ha devastado nuestra sociedad mexicana, como en cada sociedad ha ocurrido. Pero creo que en ese sentido, bueno, son nuevas piezas, pero también son piezas de Marcelo Ebrard. Yo creo que en esa lógica se reacomoda una especie de equipo que está en estas negociaciones y en este momento, con lo que dice Federico, se vuelve interesante, ¿no? Que tanto esto va a ser una cuestión que se va a tener que estar dando seguimiento y sobre todo con un Donald Trump que seguirá amenazando, que ya me quiero retirar o ya les voy a quitar el tratado, lo que sea, aunque legalmente no se pueda en el momento en que se firme ciertas condiciones. Pero fíjate, ¿hace cuánto? Nadita, Roberto Velasco. Ahora, Roberto Laceri, en la espera de la aceptación de Estados Unidos, que por pura cortesía, se entiende que se va a aceptar, por cortesía y por interés, obviamente, pero entonces ya constituyen estos pies en lo económico, en cada uno, y en la otra parte que es medular para nosotros, lo migratorio, pues sí se necesita tener no a un embajador, a todo un cuerpo dedicado exclusivamente a ese tema de la migración de los consulados, que me parece que está, y por lo menos lo dijo en su presentación Roberto Velasco, mucho más en la cancha de lo que coordinaría él desde acá, digamos, de la mano con quien estuviera en toda esta red. Entonces, yo lo veo como un reacomodo muy interesante de la gente que ya va colocando Claudia Sheinbaum. Yo no sé qué tanto sea de gente de su confianza, pero obviamente sí es gente que ya coloca a ella, que aunque viene, digamos, de este proyecto político, no es como que llegó ayer, no, pero sí ya ubicado pues, de la mano de la doctora Sheinbaum.
Bien, gracias, Leticia. Kurt, ¿qué opinas de este tema, específicamente la salida de Esteban Moctezuma Barragán y la propuesta de nuevo embajador comercial, diríamos? Y también lo que mencionan Federico y Leticia, y en específico te propongo la idea de, pues, Ebrard como el gran negociador, ya con una pieza en relaciones exteriores, Roberto Velasco, y eventualmente con este nuevo embajador, pues con mucho poder concentrado respecto a estas negociaciones. Kurt. Bueno, antes que nada, pues, como dices, pues Esteban Moctezuma pasó en sus años en Washington, pues sin pena ni gloria ahí, por decirlo de cierto modo, ¿no? Y son momentos de reacomodos, como dijo Leticia. Hay que verlo en este caso, ¿no? El cambio en Cancillería, cambio aquí en embajada clave, también obviamente los cambios en Morena, que tal vez vamos a hablar en un momento más, ¿no? Entonces lo que vemos en Roberto Lacerre, como bien dicen, es un perfil técnico, ¿no? Parece que ha desempeñado bien, ¿no? Un papel muy competente en lugares como Banobras y Nacional, Financiera, Bancomex y demás, ¿no? Uno podría decir, bueno, haría falta alguien con más experiencia diplomática, ¿no? En una silla tan sensible, y eras más un perfil técnico. Y esto responde obviamente a esta urgencia de llevar a buen puerto las negociaciones del tema, que es el tema del momento, ¿no? Tú y yo hemos platicado en otro momento de esto, ¿no? Y como Estados Unidos, que sabe que están en declive, ¿no? Intentan pues apantallar mucho en el mundo, pero no no ignora las tendencias en el mundo. Estados Unidos quiere blindar, ¿no? Una serie de condiciones muy favorables con México hacia el futuro, porque en 5, 10, 15 años no va a tener la posición en el mundo del que goza ahorita. Justo como pues intentó hacer con el tratado original en los años 90, blindar ciertas condiciones que ningún gobierno progresista posterior podría cambiar, iba a poder cambiar. Entonces, pues, van a ir con todo en esas negociaciones. Entonces, ahora, pues, el asunto parece desde el Ejecutivo, es sumar más voces a este equipo negociador, para que no sean solamente Ebrard y los ebradistas. Obviamente, ahí está Ebrard en economía, ahí está Roberto Velasco, que es un protégé suyo, pero también, pues, han sumado más voces ahí, Verdeguer, otros, ¿no? La serie obviamente va a tener su aportación ahí. Entonces yo veo así como una tentativa de ampliar las voces que están en esta negociación. Y bueno, por lo menos que no sea otro itamista ahí de este puñado de itamistas que creen que todas las embajadas y todo el terreno de política exterior es su terreno privado. Por lo menos la serie no viene de ahí. Bien, gracias, Kurt, gracias por todo este repaso, este análisis de lo que está sucediendo. Y bueno, Federico Anaya Gallardo, antes de que se nos vaya el tiempo, visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reuniones con víctimas, reuniones con colectivos, reuniones con funcionarios, la Secretaría de Gobernación, incluso con la Presidenta de la República. Y a fin de cuentas hay una frase, quedó un sedimento de insatisfacción en ciertas comunidades, colectivos de personas buscadoras de desaparecidos, desaparecidas, y el propio alto comisionado dijo que no había que politizar ni polarizar el tema de las desapariciones, lo cual a estos colectivos o a una parte de ellos les pareció que no estuvo el alto comisionado a la altura de lo que se esperaba y que no hubo la respuesta deseada. ¿Cuál es tu impresión, tu lectura, Federico? Bueno, así como lo dices, yo diría que los colectivos y las colectivas tal vez estaban esperando algo imposible. El alto comisionado es todavía más que los grupos de trabajo o los comités. Un espacio de los estados que son parte de las Naciones Unidas, y los estados son esos ogros. La mayor parte de los ogros no son filantrópicos, son muy malas personas. México tiene ahorita un ogro muy filantrópico, muy de bienestar, pero la ONU es un club de estados.
Ahora, los comités, el comité de desapariciones, están diseñados para que las sociedades civiles litiguen y presenten sus casos ahí, y entonces se oiga mucho más fuerte la voz de las víctimas. Entonces, hasta ahí vamos bien. Por eso, yo decía, el informe del Comité de Desaparecidos de la ONU es al mismo tiempo riguroso y tendencioso, porque para eso es. Pero el alto comisionado es otra cosa. El alto comisionado es un representante ahora sí de la organización, y entonces es muy lógico que termine diciendo: las cosas técnicas son bien importantes. México tiene que fortalecer mecanismos de búsqueda, y recordemos la ley que tenemos, que todo el mundo la chulea, pero es una monstruosidad en el sentido de que hay 66 autoridades responsables, entre comisiones de búsqueda y fiscalías. ¿Y cómo organizas a nivel nacional estrategias de búsqueda? Bueno, eso falta. También dijo el comisionado que falta trabajar la identificación forense, que estamos atrasadísimos. Orgullo coahuilense. Coahuila, y por cierto, gracias a las ONGs, logró tener un centro de identificación forense mejor. Y las capacidades de investigación, que es donde está la cosa horrible. El hecho real es que con los números que nos está dando la Comisión Nacional de Búsqueda, tú no puedes tener alrededor de 130,000 personas desaparecidas, que efectivamente son desaparecidas, aunque una tercera parte no tengamos datos completos, y por el otro lado nada más tener 3,000 carpetas de investigación. Ahí el horror, el agujero negro son las fiscalías. Todo eso lo dijo el alto comisionado, pero tiene que decir que no se puede politizar, porque lo que terminó pasando es que el informe en México terminó llevando, que es la exageración, yo se lo oí a Santiago Corcuera, proponer, no, pues lo que pasa es que tienen miedo de que vaya a haber fiscales internacionales que vengan y hagan la investigación. ¿Qué Estado nacional en sus 5 sentidos aceptaría eso? Estamos indignados porque tenemos a los agentes de la CIA como caballo de Troya metidos en Chihuahua. Estaríamos locos si aceptáramos, incluso con las mejores intenciones, una intervención por ese lado. Es un mundo complicado. Entonces, yo entiendo por qué se desanimaron ante lo que dijo el alto comisionado, pero Volker Turk dijo lo que tenía que decir. Bien, gracias, Federico. Sobre el mismo tema, Leticia Calderón, ¿qué nos dices, por favor? Fíjate que yo creo que esta es el tipo de mensajes que buscan también mantener, digamos, una relación abierta, ¿no? Esta idea de colaborar, de poder no solamente regresar, sino en esta intención. Digo, para mí incluso era necesaria la frase, porque se entiende, es como que no le peguen, no le vayan a pegar al gobierno. Y bueno, digo, eso, si lo decimos acá entre nosotros podría ser toda una discusión, pero me imagino yo que va más por esa parte de poder decir, bueno, al final de cuentas la relación queda establecida, va a haber un seguimiento, queremos seguir acompañando y poder ver en qué medida avanzan estos puntos, que ahí entra un asunto que es muy delicado. La ley, como suele ocurrir en nuestro país, hay leyes muy buenas y ya es más allá de lo partidista, ¿no? Hay leyes y, digamos, instrumentos jurídicos espléndidos. El problema, y lo estamos viendo, y ayer escuchaba yo a Federico que estaban hablando de eso, bueno, en el caso de esta chica que fue asesinada los pasadas semanas, el asunto es cómo se sigue el protocolo de búsqueda de alguien que se dice que está desaparecida y se presume dónde está en ese momento y que tal vez se puede encontrar, incluso salvar. Pero si en la ley, o sea, aquí entra ese asunto, dice tal cosa, pero se inventan cosas los que la ejecutan, bueno, pues tenemos un problema muy serio, porque ya no es solo un problema de cómo está articulado ya todo el entramado, ¿no?, legal. Entonces, ahí es donde con el tema de personas desaparecidas es tremendo, porque la principal puerta puerta que no puedes pasar son las fiscalías, han sido las fiscalías, y ahí es donde ese es el punto que no se ha movido a la velocidad de ya, como se debe mover. Sé que es de parte de la propuesta que se tiene y digamos, es el mayor talón de Aquiles en términos por lo menos en el tema de desaparecidos y cómo actúan. Bueno, estamos viendo ahora en Chihuahua, ¿no? Además, como ¿quién cubre al gobierno local? ¿No? Ahí es también esa cosa de inventar argumentos. Bueno, ya no estamos en ese tema, Julio, pero fue increíble, de verdad, pasar de que eran agentes encubiertos, bueno, no digan agentes encubiertos, sino ayudándonos a colaboradores para enseñarnos a
usar drones, a que les dimos un ride allá en medio de la carretera, me refiero a estos personajes. Fue impresionante, pero lo digo a propósito de eso, es un asunto de cómo se puede de alguna manera centralizar ese proceso, pero donde las fiscalías son centrales. Entonces, sí urge que este mensaje de, bueno, no lo politicen, se traduzca en vamos a insistir y colaborar y darle un seguimiento como mucho más cercano, porque este país se lo merece, Julio. En este país no debe haber una sola persona desaparecida y sobre todo quienes desafortunadamente hoy buscan a sus seres queridos tienen que saber dónde están, pese a que haya alguna noticia tremenda que tengan que asumir, pero a sabiendas de lo que ocurre. Eso no nos lo merecemos los mexicanos. Ese tema no puede ser tema en este país ya más. Bien, Leticia, gracias. Kurt, ¿qué opinas de este tema? Desapariciones, visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas y, digamos, las conclusiones o lo que de ahí se derivó. Kurt. Estoy de acuerdo con Federico que hay cosas sustanciosas que hay que atender y también cosas tendenciosas, ¿no? Yo creo que parte de la crítica en el reporte, además de las críticas que pues solo se enfocó en una minoría de estados con datos de años antes, fue la interpretación del Estatuto de Roma en cuanto a desaparición forzada. ¿Hasta qué punto tiene que ver con acciones directas del Estado, acciones o omisiones directas del Estado? Y hasta qué punto el reporte estaba hasta cierto punto estirando un poco esa definición para incluir acciones en que el gobierno no tenía una responsabilidad directa, ¿no? Esto era uno de los asuntos ahí. También, pues, llama la atención lo que salió en este reporte, la urgencia con que se recomendó en el caso México, obviamente, pues, ni hablar de casos en el Cono Sur, ahorita mismo, tipo Ecuador y demás, donde hay discutiblemente casos de desaparición forzada mucho más directas y mucho más comprobables en ese sentido. Y además, con un poco el asunto de la ONU ante el mundo, que ha sido incapaz de parar el genocidio en Gaza, que ha sido incapaz de intervenir en la guerra contra Irán, siquiera condenar la agresión de Estados Unidos e Israel 2 veces contra Irán, lo de Líbano y una lista más de cosas, ¿no? Entonces, un poco es la ONU frente a su propio caso en términos más generales, y esto, nos guste o no, afecta el reporte y cómo el reporte es recibido, ¿no? Obviamente, pues, como también mencionó Federico, pues llegó ahí el comisionado, ¿no? Volker Turk, había un tono mucho más conciliador en ese sentido, pero vaya, es decir, la ONU no está en su mejor momento histórico, y por supuesto que esto va a agregar cuestionamientos a los cuestionamientos que ya tenían sobre el reporte, ¿no? Bien, Kurt, gracias. Federico Anaya, la verdad es que la realidad está poniendo los temas adecuados para esta mesa. Todo lo de Estados Unidos, con la presencia de Leticia, de Kurt, tuya misma, Federico, y lo jurídico. Así es que ahora te pregunto qué opinas, por un lado, de los cambios en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y segundo, de los cambios en Morena. Tema facilito, Federico. Un detalle, yo no voy a defender a la abogacía porque los abogados y abogadas somos indefendibles en el fondo. Pero sí me acuerdo mucho que desde que estaba en el gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, Andrés Manuel nos exigía a los abogados que hiciéramos una revolución de las leyes y jurídicas. Y nunca lo hicimos, no fuimos capaces. Y falta mucho. Hay algunas lucecitas en términos de derechos de los pueblos originarios, pero son muy chiquitas. Y un problema es que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no ha tenido mucha continuidad. No nos metamos en el horrible caso y el chismerío corrupto del caso de Scherer Jr.
Pero eso es tiempo perdido en términos de la consejería. Y no estuvo mal la segunda etapa, pero si te fijas, la consejería empezó bien con Ernestina, pero luego hubo oportunidad de que Ernestina se fuera a la fiscalía y otra vez Estela Damián, ahora sí que pisó base, no creo que haya hecho mucho, y ahorita no queda claro qué va a pasar. Por ahí dicen que se va de candidata a Guerrero, pero resulta que como Ariadna Montiel, que es de la secretaria de Bienestar, se iría tal vez, pero tampoco está verificado, a la presidencia de Morena. Entonces resulta que el candidato fuerte a Guerrero es un señor que se llama Iván Hernández Díaz, que es el delegado de Bienestar en Guerrero. Bueno, eso ya es la demostración de que la política es sumamente interesante y divertida, pero aparte, cuando hay democracia, y realmente es plural la democracia, no sabes qué va a pasar. De hecho, ahorita llevo como unos 7 precandidatos en Guerrero, y casi todos son, bueno, hay uno del PRI, Añorbe. Ese es uno de los 17 estados. Realmente fue mala lo que hizo Luisa María Alcalde Luján en Morena. No estoy tan seguro. El esfuerzo de la credencialización y de ganar militantes fue bueno y fuerte. La verdad, los fracasos con los aliados, yo creo que tienen más que ver con los aliados que con Morena mismo. Pero, fíjate, dije que no iba a defender a los abogados, pero el gran perdedor ahorita, a menos de que Luisa María haga un milagro como consejera, es que la consejería, que es importante, muy importante, es la que sale perdidosa todo el tiempo. Sí, así es. Bien, Leticia Calderón, ¿qué opinas de esos cambios en la Consejería Jurídica de la Presidencia y el enfoque especial sobre los cambios en Morena, Leticia? Bueno, pues mira, pues lo que es caer bien parado, ¿no? Siempre. O sea, a mí sí me impresiona mucho y obviamente estar en esos circuitos de poder tan adentro, pues obviamente te permiten moverte de un puestazo a otro puestazazazo, porque pues ser consejera jurídica de la presidenta, de la presidencia, y bueno, ¿no? Yo pensaba, bueno, las hermanas alcalde, las doctoras, las maestras, pues tienen muchas capacidades porque han estado en diferentes puestos que de repente uno no coincide con el otro, aunque tengan que ver con la política y la parte legal. Pero pues sí, me llama mucho la atención. Yo siempre he sido muy seguidora de Luisa Alcalde, pues me gustó mucho cuando ella fue diputada muy joven, entonces pues muy brava, muy de Chihuahua, como debe ser, pero sí me sorprende mucho estos cambios que al final de cuentas supondría uno pues que tienes que tener a alguien que está como más muy metido, ¿no? Ella sí la veo mucho más en el partido, mucho más, o en el partido o en la parte del trabajo político, incluso como candidata, que metida ahí en una cuestión digamos, el doctor Anaya aquí, que le sabe tanto a eso, y que tienen que tener pues una información muy precisa para que la presidenta pueda responder a una cantidad de cosas que obviamente debe ser un equipotote y todo, pero sí me llama la atención, digo, me da gusto por ella, en el sentido de que no se trata de que un cuadro tan valioso se deseche, pero sí que por ese lado pues se reubique. Y en el caso de Morena, sí decirlo, yo creo que está muy bien, o sea, ¿por qué no van a ser cambiables los cargos cuando tal vez, o encargos, ¿no? Que estamos con eso ya ahora, cuando se tienen que hacer ajustes muy importantes, porque para un partido político las elecciones es el momento en que se miden y obviamente de eso determina y eso define su capacidad de continuar con el proyecto político que proponen. Si no ganan, no hay proyecto. Entonces, que estén previéndolo con suficiente tiempo de anticipación, me parece, es más, los felicito, de prudencia necesaria en vez de hacerlo al cuarto para la hora. Y en ese sentido, bueno, pues yo sigo mucho el caso de Citlali, que está ahí, que ya es Citlali Hernández, me pareció muy bien. Esta duda todavía de quién va a quedar más al frente, yo creo que ya podrían resolverlo de manera, ya los puestos que van a quedar, que si se va Andrés López Beltrán,
todo eso me parece que ya es innecesario jalarlo tanto, porque es un hecho que se tiene que renovar el partido y repensar cómo se han dado cosas que le tocaron al periodo anterior también. Muchos de los impensables, indeseables, vienen de un momento en que se tuvieron que hacer negociaciones que, aunque estaba ahí Citlali, ella misma sabe que no corresponden ya al momento que estamos exigiendo ahora. Entonces, yo lo veo bastante bien, este ajuste a mí me gusta. Yo sí creo que tiene que entrar gente que tenga un compromiso mucho más claro con el proyecto y obviamente con la presidenta. Bien, Leticia, gracias. Kurt, cambios, movimientos. Te pregunto, Morena está siendo señalada por sus opositores proclives a los intereses de Estados Unidos e intervencionistas en México como un partido muy penetrado por el crimen organizado y que hay políticos, incluso a niveles gobernantes en estados de la República, en los que hablan de que el partido ha estado en ese problema. ¿Qué tanto un partido como Morena puede convertirse en una instancia de presión política más fuerte de Estados Unidos por este tipo de acusaciones? Bueno, yo creo que es importante entender de dónde provienen esas acusaciones en un primer momento, ¿no? Este primer ola de acusaciones muy fuertes acerca de narco Morena, narco AMLO, narco Claudia, se lanzaron en enero de 2024, cuando los medios estadounidenses, bueno, y alemán, ¿no? ProPublica, Inside Crime y Deutsche Welle, en el mismo idéntico día, publicaron un artículo acerca de supuestos nexos entre el narco y la campaña de AMLO de 2006. Nunca comprobaron gran cosa y era obvio, leyendo y pues luego leyendo la justificación del editor de ProPublica ante pues todas las críticas que recibió, que había la mano de la DEA atrás. Justo estamos hablando de la DEA antes, ¿no? Es decir, la DEA muy enojada por la Ley de Seguridad Nacional y porque sus actividades en México, que consideraba su territorio natural, habían sido acatadas, empezaron a filtrar contra AMLO. Y ahí sale narco eso, narco lo otro. Otra fuente de eso fue el Instituto Baker, que es anexo a la Universidad Rice en Houston, que obviamente es el centro de intereses energéticos y petroleros de Estados Unidos. Ellos en su Mexico Report de 2024 dijeron: nosotros vemos un vínculo entre Morena y narco en candidatos de Morena para las elecciones venideras. No lo pues evidenciaron con nada, pero luego el jefe de este instituto, Tony Payan, dio una entrevista a un medio de Texas, a Texas Observer. Él dijo lo mismo, pues ellos lo reportaron como estenógrafos, publicaron la entrevista y luego esto brincó a la frontera en México en un titular en la Reforma que dijo: ven en Estados Unidos nexo entre Morena y el narco en las elecciones de 2024. Y para mí es un gran estudio de caso en cómo se puede crear una nota efectivamente de la nada, ¿no? Tim Golden en ProPublica, que obviamente pues es un reportero con peso, pero también con un historial muy desafortunado en varios casos, ¿no? Anteriores, pues se prestó al trabajo, se prestó a ese trabajo. Y ahí pues se creó esto y obviamente había muchos bots, había millones de dinero atrás de eso. La campaña en ese momento no prosperó, pero la etiqueta ha permanecido: narco Morena, narco eso, narco el otro. Entonces, cuando vemos un caso como lo de esta semana, vemos la derecha en México y la derecha en Estados Unidos retomando esto para decir: claro, pues si es un narcogobierno, claro que Estados Unidos no puede tratar con el gobierno Champagne. Claro que tienen que ir directamente con los estados y hacer sus propios operativos. Por supuesto, no hay confianza. Y esa es exactamente la línea que están intentando manejar desde el trumpismo, ahorita mismo, que lo hicieron porque no había confianza en el gobierno federal por sus obvios nexos que nunca sustanciaron con el narcotráfico. Y es un gran ejemplo de cómo algo que sembraron hace años puede servirles en años posteriores, ¿no? Ellos sembraron muy cuidadosamente sus narrativas para que los sirva en otro momento. Ellos miran hacia el futuro.
Por eso hay que tener mucho recelo de que haya agentes de la CIA en Chihuahua o otros estados ahí, porque la idea es mirar hacia el futuro. El trumpismo también está alimentando el movimiento subseparatista de Alberta, Canadá, donde hay grandes reservas de petróleo. No porque Alberta se vaya a declarar independiente mañana, sino para intentar pues, crear una situación años en el futuro que pueden usar como pieza de negociación. Así funcionan, muy hacia el futuro. Y muy brevemente, en cuanto al tema de Morena, en cuanto al tema de Luisa María Alcalde, el ejemplo que yo usé anoche en Maciosare, yo he visto un poco en ese tiempo algo que, un partido un tanto desdibujado, en el sentido de que no tenía claro si era un partido movimiento o más un apéndice del gobierno, ¿qué era? Por ejemplo, en el momento de la represión en Los Ángeles el año pasado, ¿no? Cuando hubo una fuerte represión de ICE a la comunidad mexicano-estadounidense, ¿no? Y luego estaban acusando al gobierno de Sheinbaum de estar provocando los motines, ¿no? Obviamente desde presidencia tienes que decir eso, decir obviamente desde México no están provocando nada, menos en otro país, ¿no? Pero desde Morena era interesante que había un poco un clamor ciudadano, vamos a protestar frente a la embajada de Estados Unidos. Y Morena estaba como, no. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, nada. No. Y luego pasa acto 2, cuando el subsecretario Christopher Landau agredió en redes a una consejera estatal de Morena por poner un tweet en apoyo a lo que pasaba en Los Ángeles y diciendo que pues no iba a ir a Estados Unidos. Y él empezó con esta idea de que yo te voy a quitar tu visa, yo voy a, yo chequé ahí y no tenías visa, es decir, sacando su información confidencial. Morena no apoyó a su persona, incluso se deslindó de ella. Por eso la pregunta era, ¿hasta qué punto estaba demasiado cercano a lo que presidencia tenía que hacer, que era deslindarse de esas acusaciones de provocar asuntos en Los Ángeles, y no estaba actuando como un partido, es decir, pues desde el partido podemos apoyar las protestas, o por lo menos no distanciarnos de ellos y apoyar a nuestra gente, ¿no? Entonces, yo creo que esto fue un momento para mí importante. Bien, Kurt, muchas gracias. Son las 3 de la tarde en punto, tenemos tiempo para nuestro postrecito, así es que Federico Anaya Gallardo, por favor, postrecito. Bueno, un postrecito que tú habías sugerido, porque también teníamos ahí ese asunto de investigar en automático a Marcelo Ebrard por el caso de la embajada en Gran Bretaña. Hay un detalle que es interesante. Yo creo que sí tenemos ahorita una reconfiguración del gabinete de Claudia Sheinbaum, fortalecer nuestro equipo negociador para el tratado, pero creo que también meter en serio debates, y eso que estaba diciendo Corta al final es importante. Morena y el movimiento, o sea, el partido y el movimiento, y la sociedad civil tendríamos que recordar que nuestro papel es ser un poco más radicales, y a veces mucho más radicales, que el gobierno tiene que ser prudente. Y eso apoya al gobierno. Pensemos las varias ocasiones en que, ya lo hacía Andrés Manuel, pero Claudia lo ha hecho varias veces, cuando hay un tema complicado, de repente ella le da la palabra a los que serían probablemente más radicales que ella, porque necesita mostrar al extranjero y a los poderes fácticos en México que ella deberá ser prudente, pero el movimiento y la sociedad están exigiendo mucho más. Y yo creo que de eso se trata el caso de Ebrard. Es inaceptable lo que hizo, y qué bueno que la presidenta dijo en automático. Pues hay que investigar, y no creo que encuentren que se podía, o tampoco creo que encuentren que no había norma. Y yo confío en Raquel Buenrostro, vamos a ver qué pasa. Federico, ¿la aplicable sería peculado? Sí, en parte, pero ejercicio indebido de la autoridad de parte del canciller haciendo la solicitud, por más elegante que lo haya hecho. Bien, corresponsabilidad de la embajadora. Y tenemos que invitar a sociólogos que nos expliquen cómo funciona la clase criolla mexicana.
Bien, bien, Federico. Gracias. Leticia, postrecito, por favor. Déjame seguirme con esto porque está bueno y yo quiero mencionar porque me llamó mucho la atención y dices, no, es el colmo es que ayer sacó un artículo, ayer o antier, Jorge G. Castañeda, criticando a Ebrard diciendo que, bueno, ¿cómo es posible en los tantos años que él, que ha estado en estas cosas, bueno, nunca vio algo así y él, por supuesto, jamás lo hizo? Bueno, yo decía, no puede ser, Julio, mejor te callas, ¿no? Es más, no menciones el tema, ¿no? Porque es justo ese sector, esa clase, esos usos y costumbres que nadie acá dudaría. Es más, yo creo que la crítica con Ebrard es porque siguió haciendo lo que se supone que se tendría que estar cambiando, porque lo hizo ya en el periodo desde esta época. Incluso si lo hubiera pasado antes, diríamos, pues como eran, ¿verdad? Entonces, lo menciono porque se exhiben y me acordé muchísimo de aquella vez que en Televisa Jorge G. Castañeda contó, y lo busqué en el video, lo encontré en 3 segundos, cuando contó cómo Aguilar Camín le ayudó pues, a un funcionario para que cambiara a su hija de un pueblo al otro y además ofendió a un pueblo en Oaxaca que después también digamos, hizo una sanción pública contra Castañeda, pero el colmo, digo, ya de veras, yo por eso me agarro del tema de como postrecito, pero con piquete, Julio, porque de verdad que ya ni, ahora sí que ya ni la friegan, ¿eh? Sí, es cierto, cuánto cinismo y cuánta capacidad para criticar en tiempo presente lo que muchos disfrutaron en el pasado. Digo, ya no más por mencionar, vemos la versión actual de la Madrid hablando con tanta soltura de todo lo que hicieron y vivieron en su momento, no solo disfrutándolo, sino publicitándolo incluso en entrevistas y todo. Kurt, por favor, postrecito para cerrar esta espléndida mesa. Pues, muchas gracias. Julio, un gusto estar con Federico y con Leticia, por supuesto. Pues, siguiendo con el tema de Ebrard, siempre me ha fascinado cuando de Ebrard se trata, alguien que ha estado en el medio de la política básicamente toda su vida, décadas. La falta de tino que tiene, ¿no? Habiendo estado en este medio tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brenda Lozano, parecía como no entender las críticas que había en este momento, dejó correr el tema más, ¿no? También el tema de aquí, de tener a su hijo viviendo en la embajada 6 meses y luego saliendo a defenderlo. Una falta de tino, parece, una falta de capacidad de leer la situación y cómo la gente de pie va a verla, ¿no? A veces Ebrard sale un poco con esta actitud de que le debemos un favor que está en esos cargos, ¿no? Y esto no cae bien, para decirlo. Me sorprende de eso, que no haya podido corregir esta parte, ¿no? A lo largo de su trayectoria, porque parece que sigue cayendo el mismo, ¿no? Y para terminar con otro postrecito ahí, cuidado con la embajada, ¿no? Marco Rubio, desde el Departamento de Estado, ya sacó una directiva que quiere que todas las embajadas en todo el mundo, no solo México, busquen a voces locales para repetir el mensaje de Estados Unidos, pero disfrazado con voces locales, para que parezca que haya apoyo orgánico desde la población local a la línea de la embajada. Y hace muy poco invitaron a nadie menos que Van Pipe a hacer un evento en coordinación con la embajada de Estados Unidos. Van Pipe, hasta eso están, ¿no? Entonces, por eso digo, es decir, ellos no están escondiendo lo que están intentando hacer, no lo están escondiendo. Por eso no hay que poner toda la culpa solamente en Maru Campos, sino también en esta embajada, porque ellos no están escondiendo lo que están intentando hacer, lo están haciendo muy abierta y muy transparentemente. Sí, así es. Bien, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias por esta ocasión. Gran mesa, gran análisis, grandes opiniones. Don Federico Anaya Gallardo, muchas gracias por estar aquí. Don Julio, Leti Leticia Calderón, muchas gracias, Leti. Igual a todos, muchas gracias, Julio. Kurt, gracias por estar aquí. Kurt. Un gusto como siempre. Hasta pronto, gracias.